¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Nos da muchísimo gusto estar conectados con la doctora Elisa Betancourt Lozano. Y bueno, pues agradecemos antes que nada también al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC por hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recuerden que pueden escribirnos y nosotros estamos al pendiente de todas las dudas, comentarios y preguntas y se las haremos llegar a la doctora. Vamos a presentarla, vamos a leer su currículum. Ella es cirujana dentista, egresada de la Unitec, especialista por Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesora de posgrado Unitec UAC, profesora invitada a diversos posgrados, conferencista a nivel nacional y práctica privada limitada a endodoncia. Sin más preámbulo, le cedemos el micrófono para el tema de esta tarde, biología pulpar. Muchísimas gracias, doctora. Adelante con su presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo un ratito esta charla. Eh, eh, bueno, pues quiero agradecer al colegio que actualmente de militares que actualmente dirige el doctor Norberto. La verdad es que yo tenía ahí pendiente dar una charla en este grupo desde, me parece, hace un año, un par de años. Y bueno, pues ahorita es que pudimos programarnos y acomodar los tiempos para participar con ustedes. Eh, y bueno, pues la verdad es que quiero agradecer que Norberto me haya dado como libertad de cátedra para escoger pues el tema de lo que yo quisiera hablar, ¿no? La verdad es que ahorita hay mucha tela de dónde cortar. Sin embargo, creo que hay temas que de pronto los podemos un poquito dejar en el olvido y siguen siendo pues temas o conceptos muy básicos a considerar todo el tiempo en nuestra área. Entonces, bueno, pues vamos a enfocarnos hoy en este ratito que tenemos de charla a un tema que a mí me encanta. La verdad es que disfruto mucho revisar literatura de esto. De hecho, prácticamente desde que inicié mi carrera como docente, pues se me ha dado lo mismo, esta libertad de cátedra para poder impartir este tipo de temas, ¿no? O sea, como que cada quien ahí tiene sus fuertes y bueno, pues a mí este es el que me gusta y estoy muy contenta de poderlo compartir hoy y platicar un ratito. La idea es hacerlo pues lo más ameno posible para que no, aunque estemos hablando de un tema de biología, pues que sea un tema que realmente nos sirva para refrescar, para aprender, para poderlo aplicar a nuestra clínica, que eso es para mí una parte muy, muy importante. Y, y bueno, llevar todos los conceptos que nosotros alguna vez nos dieron en la licenciatura, después en la especialidad de una manera más detallada y finalmente pues tratar de aplicarlo pues todos los días en nuestros pacientes, ¿no? Entonces, bueno, quiero empezar un poquito con la parte de embriología porque se me hace como que se deja un hueco enorme empezando a hablar de un tejido sin conocer cuál es su origen o sin recordar más bien cuál es su origen. Para esta primera parte y gran parte también de la información que a mí me ha ayudado a entender y a poder organizar mucho estos seminarios de biología pulpar, es esta referencia de apoyo que se me ocurrió, se me hizo buena idea compartirla con ustedes, pues porque es, pues prácticamente debe de ser la Biblia para todo aquel que se llame endodoncista. Y bueno, si ustedes no tienen alguna referencia de este tipo, se me hace importante tenerla por consulta, por aprendizaje, por educación continua, como ustedes lo quieran ver, pero la verdad es que son libros que
Obviamente, de preferencia, buscamos como la última edición. Sin embargo, son libros que en donde los abramos nos dejan una enseñanza y nos recuerdan cuál es el origen y cuál es la biología de los tejidos que nosotros manejamos. Entonces, bueno, les recomiendo la verdad mucho esta literatura. Es un libro padrísimo, tiene imágenes que son muy, muy didácticas, y se los digo porque, bueno, yo cuando comencé el posgrado entré un par de meses tarde a integrarme al posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y con esa Biblia me recibieron, y la verdad es que en un principio era muy complicado para mí entender toda esta información, pero al final la verdad es que va viendo uno el orden que lleva y la estructura que tiene el libro, y acaba uno agarrándole mucho cariño. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta parte que les comentaba yo de embriología. Finalmente, nada más lo único que quiero es como que se recuerde cuál es el origen de los tejidos dentales. Entonces, bueno, ya ustedes saben, nosotros partimos de una célula humana, que es una célula somática, que tiene 46 cromosomas, y este sería como un número diploide. Está formado básicamente por 22 pares homólogos de autosomas, y recordemos que uno más es aquel que le da la información materna, que es el XX, y aquel que le da la paterna, que es el XY. Entonces, una vez que ocurre este fenómeno de fertilización, pues obviamente empiezan a ocurrir, tienen que empezar a ocurrir por diferentes inductores celulares, procesos en donde procesos que van a permitir la próxima multiplicación celular, y estos principalmente son mitosis y meiosis, y la importancia de estos procesos es que finalmente nosotros tengamos la formación de un número haploide con respecto al material genético que tenemos, y también al número de cromosomas. Entonces, estos dos procesos van a ser los que van a permitir que empiece a haber también posteriormente un fenómeno de inducción, diferenciación a nivel celular. Y entonces, de ahí que se empiezan a distinguir estructuras que es muy importante que se formen antes de que el embrioblasto propiamente dicho se pueda meter al útero y poderse implantar. Y entonces aquí tenemos, bueno, lo que ya recordamos como una mórula, que son precisamente los primeros signos de que empieza a haber por estas inducciones y órdenes celulares, multiplicación de ellas. Y después tenemos otro conjunto de células que se llama blastocito. De hecho, lo que sucede con la mórula es que le entra líquido, y entonces de ahí se agrupan dos tipos de células. Unas que serían las que están viendo en esta imagen del centro, las que están en rosita serían las células trofoblásticas, y las que están en azul serían las células embrioblásticas. Esas células embrioblásticas van a ser las que van a formar propiamente al embrión, o sea, se van a empezar a convertir en 2 capas y finalmente 3 capas para terminar siendo un embrión. Lo que ven en amarillo, pues es un saco vitelino primario, y las células trofoblásticas básicamente se van a encargar finalmente de producir la placenta y obviamente de la implantación del embrión. Entonces, en este videito básicamente es lo que en resumen vamos a ver, ¿no? Cómo ocurre después de ocurrir la fertilización, empieza la mitosis, meiosis, multiplicación celular y la formación de estas estructuras que son, como yo les comentaba, las que rodean las trofoblásticas, y las internas serían
las embrionarias. Y justo eso es lo que estamos viendo ahorita, pero aquí ya estaríamos hablando de días más avanzados, ¿no? Aquí estamos hablando del día 3, entonces fíjense cómo estas que están alrededor, las trofoblásticas, ya empezaron a desarrollar la placenta, pero aquí distinguimos ya, en este grupo que estaba en azul, distinguimos ya dos grupos de células muy importantes. O sea que antes de ser cualquier cosa, nos llamamos disco germinal bilaminar o bilaminar germinal, es lo mismo, porque básicamente estamos compuestos de dos capas de células. Entonces, las que ustedes ven arriba, que son muy columnares, en azul, son las células del ectodermo, y las que ven en amarillo, que son como un poquito más cuboidales, esas son las células que forman el endodermo. Y bueno, aquí distinguimos algunas otras estructuras como una placa procordal, que es una zona en donde a nivel cefálico las células como tienen una unión muy íntima, muy fuerte, y finalmente, bueno, van a tener una función por ahí particular. Ahora, esto que estamos viendo en esta parte, yo sé que es complicado, pero tratemos de imaginárnoslo en una tercera dimensión. Y justo eso es lo que nos dan libros como Tenkate. También el libro de Ivory es un libro muy con imágenes muy bonitas y muy didácticas. Pero justo esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Si nosotros nos imaginamos a esa estructura bilaminar, pues así es como lo veríamos. Y entonces ahora, como lo vemos, es como cortado de diferentes maneras. O sea, si yo lo corto justo un poquito arribita de la parte superior, que es la parte del ectodermo, pues yo distingo aquí este surco, que también inclusive se va a formar un tubito que se llama notocorda, y que se le va a dar como el eje al embrión una vez que ocurra el plegamiento, que aquí le estamos viendo al lado de estos triangulitos anaranjados. Seguimos distinguiendo el ectodermo, el mesodermo, pero aquí, si ustedes se fijan, ya aparece una tercera capa, que justo es la que está en naranja, y es la capa mesodérmica. En esta parte del ectodermo, en la parte central, también hay un suceso que es muy importante, de hecho es totalmente esencial para que se lleve a cabo la formación adecuada de los dientes, que es un engrosamiento del endodermo y un pliegue que se forma, que ahorita en otras diapositivas lo vamos a ver. Ahora, cuando ya estamos hablando del plegamiento del embrión, estaríamos imaginándonos que este plegamiento ocurre en el eje céfalo-caudal, o sea, cabeza y pies, aunque todavía no estén completamente formadas, de hecho todavía no, y en los ejes laterales, así es como ocurre todo el plegamiento. Entonces, hay que imaginarnos que todo este disco trilaminar ahora va a sufrir ese plegamiento. Entonces, este plegamiento es lo que hace que una gran cantidad de estructuras internas pues sean obviamente formadas, o su origen sea el endodermo, y así como varias que son externas, su origen sea el ectodermo. Entonces, si ustedes pueden ver en esta imagen que acaba de aparecer, pues aquí ya distinguimos, vean la placa cardíaca, aquí el cerebro en desarrollo, que ahorita les voy a explicar de dónde ocurre, y aquí es pues una de las partes que más nos interesa, ¿no? La membrana bucofaringea, que es básicamente una estructura que divide a lo que va a ser la boca de los intestinos, que obviamente también el plegamiento del embrión va a dejar en la porción interna. Y esto es un embrión a los 26 días, ¿no? Yo sé que están pensando lo mismo que yo, pues somos muy feos, ¿no? Cuando nos estamos formando, y la verdad es que es todo un acontecimiento y un milagro que ocurra, pues no solo la formación de los dientes, que también ahorita vamos a ver en un video, sino que ocurra toda la formación de un feto y después el nacimiento del bebé.
Entonces, ¿qué estructuras identificamos ahorita? Pues aquí miren, en realidad aquí todavía no distinguimos bien, por ejemplo, los maxilares, o sea, únicamente está como distinguida la zona que va a ser la boca, hay una prominencia frontal, ya el tubo neural ya quedó aquí adentro en la parte superior, y por aquí se distinguen el primer arco y el segundo arco branquial. Aquí ya estamos en los días 35, inclusive ya se empezó la formación de los ojos, el estomodeo, los arcos faringios y sus surcos, también la caja también para el corazón, y básicamente esas serían las estructuras más importantes. Ahora, yo les había comentado, justo cuando se empieza a llevar a cabo el engrosamiento del ectodermo, en ese engrosamiento hay como una formación de un surco con unos pliegues, que es lo que ustedes están viendo ahorita, arriba del lado izquierdo. Entonces, esos pliegues empiezan a crecer, a subirse hasta que acaban cerrándose. Todo esto queda cerrado y forman un tubo, a lo que se le llama tubo neural. En la parte más superior y más cefálica de ese tubo neural, se empieza la proliferación y formación de células que se llaman células de la cresta neural. Lo vamos a ver de una vez en este video. Aquí empezamos, básicamente aquí, pues no vemos el embrión bilaminar como tal, el video no lo distingue, a eso me refiero, pero vean cómo el ectodermo se empieza a levantar con formar un surco, que se le llama surco neural, después a formar los pliegues neurales, y esos pliegues van a seguir migrando hacia arriba hasta que se cierran y forman el tubo neural. Eso le va a dar la formación posterior al cerebro y a la columna vertebral, a la médula espinal y columna vertebral. Entonces es muy importante que es muy importante esta estructura porque todo nuestro sistema nervioso pues va a estar, y cerebral, va a estar formado en este momento de la formación del embrión. Ahora, estas células de la cresta neural, yo les comentaba que son muy importantes para nosotros, odontólogos, porque estas van a ser las que van a poder migrar y poder hacer que otras células se comporten de tal manera que puedan empezar a formar los dientes. Aquí estamos viendo, bueno, pues ya cómo empieza la formación del cerebro y de la médula espinal. Y así estamos más o menos hablando por ahí del día 37. Entonces, bueno, estas son imágenes reales. Aquí, por ejemplo, seguimos viendo la eminencia frontal. Vemos pues varios abultamientos, los arcos con sus pliegues. Y en este dibujo, que básicamente representa lo mismo que la imagen, vemos como unas zonas aquí marcadas en donde se nos indica que eso va a ser el epitelio que va a formar los dientes, es decir, el epitelio odontogénico. Ya en este otro dibujo, pues ya estamos distinguiendo estructuras que nos empiezan a dar pues más forma de seres humanos, ¿no? Los ojos totalmente lateralizados, acá están las fosas nasales, y aquí sí ya podemos distinguir cuáles van a ser los maxilares. Los que vemos más oscuros serían los maxilares con su epitelio odontogénico, y cuál va a ser el maxilar inferior también con su epitelio odontogénico. Entonces vamos a ver este video ubicándonos justo en esa zona en donde tenemos ya un epitelio que va a ser la estructura que finalmente va a comenzar la formación de los dientes. Aquí, de hecho, vamos a medio ver al embrión, como lo estábamos viendo en las imágenes, y esto sería lo que viene arriba, el epitelio odontogénico. Entonces, de aquí
Abajo de este epitelio aparecen unas células, en este momento están apareciendo. Esas células son a las que nosotros conocemos como ectomesenquimatosas. ¿Por qué ectomesenquimatosas? Bueno, su nombre deriva porque vienen de la parte más superior del ectomesénquima. Entonces, del ectodermo, por eso es que se llama mesénquima, y entonces de ahí que básicamente nosotros empecemos a entender, pues que básicamente casi todo lo que va a formar los dientes y estructuras de soporte van a depender de que esas células sean adecuadamente inducidas y estimuladas. Entonces, justo con esos mensajes a nivel molecular, a la quinta semana, que entre quinta y sexta semana intrauterinos, esas células, después de ser inducidas, se empiezan a comportar como este epitelio odontogénico. Entonces vemos un engrosamiento en él, y aquí vamos a distinguir básicamente la zona de fondo de saco, que va a ser el carrillo, y la zona que está del lado izquierdo va a ser, de ahí va a salir el brote de los dientes, que es lo que vamos a ver en este momento. Van a empezar a salir los brotes dentales, que así también lo conocemos como la etapa de brote. Y abajo, lo que ven ustedes abajo son las células ectomesenquimatosas, que vean cómo inclusive empieza a modificar la forma del brote a campana y a casquete, o casquete y campana, y queda rodeado de otras células que se llaman foliculares o folículo dental. Y entonces, a partir de estas estructuras, es que nosotros, a partir de eso, es que vamos a entender cómo se forman las diferentes estructuras del diente: esmalte, dentina, pulpa, ligamento periodontal, cemento, hueso, etc. Entonces, en este otro video, perdón, no es el formato más claro que tengo, pero creo que de todas maneras nos sirve por razones didácticas. Acá estábamos viendo al embrión. Esto es el cordón umbilical. Esto que ven en verde es el epitelio odontogénico, que después es pues la lámina dental. Ya una vez que las células son inducidas, recibe el nombre. De hecho, la lámina dental se considera pues como la primera etapa de formación de los dientes. Y ya, bueno, enfocándonos un poquito más en la parte de la embriología, bueno, lo que ven en verde es el cartílago de Meckel, que también ayuda a dirigir precisamente esta formación. Y acá tenemos la etapa de brote, en donde hay una condensación de las células de la lámina dental. Y las células, todo es por inducción, todo es por mensajes celulares, empiezan a cambiar su comportamiento. De hecho, el Tenkate con el que yo me apoyé cuando estudié la especialidad es totalmente diferente a la última edición que existe del Tenkate, que ahorita no recuerdo si es la 8 o la 9, no sé si ya existan otras. ¿Por qué? Pues porque actualmente ya se sabe específicamente cuál es el inductor para cada una de estas células, para que cada una de estas células se comporte de manera diferente, ¿no? Entonces, vean en esta parte, pues distinguimos lo que es pues el brote del epitelio, que se le llama órgano dental u órgano del esmalte, pues porque es la única estructura que va a formar ese órgano de nuestros dientes, que es el esmalte. Después tenemos la papila dental abajo, y después lo que los rodea, el folículo dental. ¿Ok? Y bueno, todo esto obviamente estaría formando el germen dental. Por aquí vamos a distinguir, pues, específicamente ya estructuras que van a determinar, bueno, si el diente va a ser uniradicular o multiradicular. Y aquí se forma básicamente por unión de los epitelios esta etapa de campana. Entonces, lo que ven en amarillo ahorita en verde acaba siendo la parte interna entre los dos epitelios, el interno y el externo del órgano dental, que van a formar el esmalte.
Por ahí está esta estructura que se llama estrato intermedio. Todos tienen una función en específico. No me puedo detener tanto porque no hay mucho tiempo. Y aquí, y aquí estamos viendo que también esa unión entre los dos epitelios, el interno, que sería el del lado y su lado izquierdo, y el externo, forman un cuello o un asa cervical. Ese asa cervical es la que cada vez va a tener una unión más estrecha, se va a empezar a migrar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cuál sea el caso, y posteriormente va a formar la vaina epitelial de Herwig y posteriormente la raíz. Vean cómo aquí inclusive ya vemos el brote del permanente, que a mí me parece, la verdad, algo totalmente increíble, la manera en que se forman los dientes. Entonces, bueno, aquí ya más específicamente estamos viendo cómo una vez que se forma, empiezan a diferenciarse las células de la papila. Entonces, el epitelio interno dice, ok, ya me puedo entonces diferenciar en ameloblasto y puedo empezar a secretar la matriz del esmalte. Y entonces, ambas matrices empiezan a secretarse y entonces por un lado tengo la matriz del esmalte y por otro lado tengo la matriz de dentina. Y obviamente esto queda cubriendo o englobando a todo lo que era la papila dental, que ahora pues va a tener ya más forma de tejido pulpar. Y aquí estamos viendo ya la migración de la vaina epitelial de Herwig o de los dos epitelios primero, después como vaina epitelial y al final serán los encargados de formar la raíz del diente. Entonces, solo para resumir esta parte, o sea, el origen de las estructuras dentales van a ser del esmalte, el órgano dental, de la dentina y la pulpa, la papila dental, que es del tejido que vamos a seguir platicando hoy, y del folículo dental va a dar origen a todas las estructuras de soporte, es decir, ligamento, cemento y hueso periodontal. Y miren, esta es una tabla también solo como un recordatorio, es una tabla del Tenkate. Entonces, para que nosotros tengamos bien claro, el único tejido que se deriva únicamente del ectodermo va a ser el esmalte. Vean cómo obviamente carrillos, encías, cavidad nasal, senos paranasales, o sea, por fuera de lo que hay en el esmalte, obviamente también lo forma el ectodermo, pero este va a ser de los tejidos dentales el único que se forma a partir del ectodermo. Sin embargo, las células que van a formar las demás estructuras dentales van a ser las células de la cresta neural. Entonces, aquí entrarían pulpa, dentina, cemento, ligamento, y hueso alveolar. Entonces, miren, el otro día justo platicaba yo con mis alumnos, porque precisamente estamos en el seminario de biología pulpar, y a veces es bien difícil que revisemos la literatura, ya, el Tenkate ya lo pasamos, pero estuvimos, pues obviamente, un poquito atorados ahí con el tema de la pandemia durante el año pasado y parte de este. Entonces, pues de pronto retomar la información no está siendo muy fácil, ¿no? Y algo que platicábamos en la semana es que, bueno, o sea, ¿por qué es importante que yo revise, o que yo siempre siga revisando literatura del tejido pulpar? Para mí se me hace algo que la verdad es parte del compromiso y de la obligación una vez que nos llamamos endodoncistas, por la simple razón de que este es un tejido que nosotros diagnosticamos todos los días. Y la manera en que este tejido se comporta a diferentes estímulos es completamente diferente. Claro que yo entiendo que es un tejido que voy a remover y que finalmente va a ser reemplazado por otro material y después seguir el procedimiento de restauración. Por supuesto que lo entiendo, pero en base a cómo yo diagnostique el estado en que está biológicamente ese tejido que voy a remover, de eso va a depender
el tratamiento que yo le voy a dar y por supuesto que si ese tratamiento está bien dirigido, pues el pronóstico va a ser bueno, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy importante que no solo en la especialidad, sino toda nuestra vida como endodoncistas, nosotros revisemos información de biología pulpar, porque, porque es muy fácil olvidarlo y porque es un tejido que todos los días a nosotros le tenemos que poner nombre y apellido a cómo se está comportando. Esta serie de imágenes son imágenes que de pronto me encuentro ahí en la universidad virtual, que es Facebook. Este es de una página que se llama Styling Endodontics. Y bueno, además de que hay casos muy, muy bonitos y donde se aprende mucho, también hay muchos artistas que plasman su arte a manera de fotografía y de documentación, ¿no? Entonces, es obtenido de ahí. Entonces, bueno, ya una vez entendiendo esta parte que me interesaba refrescar con ustedes, vamos a empezar a entender ya una vez que estemos hablando de una pulpa madura, de qué tipo de tejido estamos hablando, ¿no? Bueno, es un tejido altamente especializado. ¿Qué le da ese nombre? Pues le da su nombre células que una vez que se especializan para formar una matriz de dentina y quedar dentro de lo que es el tejido pulpar, son células que no se van a poder reparar ni reproducir como lo eran originalmente. O sea, son células terminales y eso le da el nombre de altamente especializado. Hay obviamente diferentes tipos de células, diferentes tipos de fibras, inclusive, o sea, nosotros embriológicamente hablando, pues claro que la célula más importante del tejido pulpar pues va a ser el odontoblasto. Sin embargo, ya hablando de una pulpa madura, el fibroblasto va a ser la célula no solo la más importante, sino la más abundante. Entonces, bueno, además tenemos sustancia amorfa que está alrededor de todas las células, o sea, es parte de la matriz extracelular, y otras sustancias que también tienen su importancia por muchos mecanismos, inclusive de equilibrio biológico dentro del tejido pulpar. Ahora, yo les decía que sí, el fibroblasto acaba siendo una célula importantísima porque es la célula encargada de producir el principal componente de la matriz del tejido pulpar, que es el colágeno. Entonces, bueno, ya hace muchos años, en realidad no se sabía bien qué tipos de colágenos había en pulpa. Hoy se sabe con mucho más certeza, porque pues actualmente hay muchos tipos de marcadores que distinguen entre un tipo de colágeno y otro. Entonces, uno es el colágeno que está inclusive en la dentina, otro es el colágeno que está como dándole forma a ese tejido pulpar, otro es el que hace que la pulpa se mueva, o sea, tenga elasticidad, otra es el colágeno que está alrededor de vasos y de nervios. Y todo esto en conjunto hace que nosotros podamos inclusive en algunos casos remover la pulpa por completo y que esta pulpa siga teniendo pues, su arquitectura, su parénquima, la forma que tenía dentro de esos tejidos duros que lo habitaban. Y básicamente es eso, o sea, vean la importancia de este contenido de colágeno y bueno, obviamente, sin olvidar pues todo lo demás que hay dentro de este cuerpo del tejido pulpar, hablando a nivel celular, vascular, nervioso, inmune, inflamatorio, etcétera, ¿no? Y estas son las otras sustancias que yo les decía, que son los glucosaminoglicanos. Son sustancias que, si ustedes se fijan, tienen funciones bien importantes. Por mencionarles algunos que varían mucho dependiendo de qué literatura revisemos,
cuáles se crea que son más comunes en pulpa y cuáles menos, como dermatansulfato, heparansulfato, ácido hialurónico, que ahorita es como tan común en todo el tema de estética y belleza, condroitinsulfato. Diferentes células también se encargan de producirlos, no solo los fibroblastos o la propia matriz extracelular, pero regulan muchas funciones, o sea, inclusive controlan el control de la infección, de la inflamación, que haya como una homeostasis dentro del tejido pulpar, porque recordemos que una vez que el tejido pulpar queda completamente encerrado en la cámara de tejidos duros, pues este tejido pulpar se convierte en un tejido muy especial, con características muy determinantes, muy únicas y muy especiales, ¿no? Entonces, necesita que haya mecanismos dentro de pulpa, aunque no haya ningún estímulo patológico que le esté agrediendo, pues necesita cómo regular esa homeostasis por estar encerrado, ¿no? Igual que el cerebro. Hablando a nivel vascular, bueno, aquí hay una literatura que también me encanta revisar con los alumnos de posgrado cuando vemos este seminario, y esta literatura es como una serie de 3, 4 artículos que nos muestran con fotografías, porque básicamente lo que predominan son las fotografías. La metodología es muy clara en realidad, utilizan perros y gatos, y a través de la carótida inyectan una resina que es muy fluida, y esa resina pues permiten que entre a todo lo que es todo lo que sea vascular en la mandíbula. Y bueno, después de esto obviamente descalcifican, y con lo que se quedan, o sea, las fotografías es una impresión de las zonas en donde entró esa resina. Y básicamente por esta literatura es que sabemos que las capas vasculares que hay dentro de pulpa son la venular, las arteriolas y una red capilar y una red capilar terminal, que de hecho lo que ustedes están viendo, por ejemplo, en esta que está en su lado izquierdo, están viendo una vénula, que de hecho ahí tiene la letra, después le siguen otras más estrechas, que son las arteriolas, y los otros que ya son más delgaditos, que forman como la imagen de un peine, que así es como la encontramos en los libros, que es una red capilar, ¿no? Arriba estamos viendo en otra imagen, igual, la parte central de los vasos en pulpa, después cómo se va repartiendo hacia dentina y termina formando plexos. Y la que está acá abajo es una zona de cuerno pulpar, lo mismo, ¿no? Vasos grandes en el centro y al final acaba formando redes capilares. Y esta técnica es algo muy parecido a lo que ojalá muchos de ustedes hayan tenido la oportunidad de ver, que es la exposición del cuerpo humano. Y es una técnica muy parecida, sin embargo, tiene pues obviamente sus químicos y sus modificaciones ahí en la metodología, pero el resultado acaba siendo el mismo. O sea, esta foto que ven ustedes aquí de un ser humano completo, este ser humano no hay nada, vaya, no hay órganos, no hay músculo, no hay nervios, es pura vasculatura que fue impresa con una resina también muy fluida, pero con una técnica que se llama plastinación. Esta misma literatura es la que también nos ayuda como a entender que los vasos no solo tienen estas 3 capas, sino que además se pueden conectar de un vaso con un diámetro grande con uno de diámetro pequeño, y a eso este grupo de estudios le da el nombre de anastomosis veno-venosas o anastomosis arteriovenosas. Y entonces, esto es algo también muy importante que esté dentro del tejido pulpar, aunque esté sano, porque de pronto, inclusive por hasta movimientos de oclusión, puede haber dentro del diente cambios de presión. Entonces, la manera de controlar la presión intrapulpar muchas veces es haciendo esta combinación de vasos sanguíneos para que la presión dentro
de los vasos sanguíneos es estable, ¿no? O sea, por la literatura, más o menos se sabe que está en unos 10, 14 milímetros de mercurio. Y estos son estudios ya más recientes en donde se sigue estudiando la vasculatura, o sea, por eso yo les digo, o sea, la literatura de biología pulpar no podemos dejar de hacerle caso o minimizarla. Aquí, por ejemplo, este es un corte transversal y lo que ustedes ven en verde más fosforescente, que se hacen como con luminiscencia, pues son los vasos sanguíneos, solo que esto es, como les comento, transversalmente. Y esto ya se hace con marcadores endoteliales, que son técnicas, pues obviamente que requieren más infraestructura, pero que no tienen ni mayor ni menor validez que lo que nos ofreció Takahashi en los 80s. Ahora, como comercial, o sea, esta es una literatura, la de Bear Green, que si ustedes quisieran revisar todo acerca de vasos en pulpa, esta es la literatura a seleccionar. Entonces, igual, si desean, al final voy a dejar mi correo, si a alguien le interesa, nada más me escribe y yo la comparto con ustedes. También yo me acuerdo que cuando yo estudié, o sea, inclusive en el Tenkate, que cuando yo estudié ya era una edición vieja, ahora imagínense, no se sabía a ciencia cierta si dentro de pulpa habían vasos linfáticos. Actualmente ya está más que demostrado también por marcadores como que son específicos para endotelio linfático. Y lo que están viendo ahí en el corte histológico, algunos vasitos como más en color café, esos serían los vasos linfáticos que también de alguna manera, esas células que se están muriendo constantemente por apoptosis, o los simples desechos a nivel celular que hay en un tejido sano, pues pueden ser removidos por medio de estos linfáticos que se encuentran básicamente en zona de furca, en conductos accesorios, en apical también, y que inclusive esta literatura de Pimenta también dice que las mismas fuerzas de oclusión ayuda a que los vasos a nivel de apical, los linfáticos, puedan hacer como movimientos de propulsión para poder drenar esos desechos de pulpa. Vamos entonces a la parte de inervación. La parte de inervación, la parte sensorial, o sea, lo que nos hace sentir frío, calor, dolor, etcétera, esa parte tiene su origen en el ganglio trigeminal y aquellas fibras que son postganglionares, simpáticas y que tienen un efecto incluso directo sobre vasculatura, esas derivan del ganglio cervical superior. Aquí, por ejemplo, también se me hace indispensable que nosotros entendamos el origen de los nervios de los dientes, porque cuando nosotros tenemos un paciente que está con un proceso inflamatorio, con inflamación neurogénica importante, nosotros por ahí tenemos que inclusive agarrarnos de algunas estrategias para poder mejorar nuestra técnica anestésica. Y una de ellas es justo acercarnos a la parte del tronco de la inervación de los dientes. Entonces, si nosotros sabemos a nuestra técnica cómo la puedo modificar para poder acercarnos a ese tronco, pues obviamente voy a poder predecir un poquito el éxito anestésico o inclusive utilizar otras técnicas, ¿no? Como Go Gates o como Aquinosia en el caso de molares inferiores. Bueno, esas fibras nerviosas también tienen como dentro de sus funciones la elaboración de sustancias que reciben su nombre precisamente por quien las forma, ¿no? Que serían los neuropéptidos. Entonces, esos neuropéptidos en una pulpa normal son liberados, obviamente, en cantidades controladas y tienen sus efectos en vasculatura, es decir, una vez que una fibra nerviosa libera un poquito de neuropéptido Y, ese neuropéptido se va a un vaso sanguíneo y le puede provocar o vasodilatación o vasoconstricción. Entonces, que nosotros tengamos también
este aporte a nivel vascular hace que se regule todo el sistema de presión dentro del tejido pulpar. ¿Puede haber penetración de fibras nerviosas adentinas? Sí, por supuesto, también está más que documentado. Por aquí hay 4 literaturas, pero la lista es enorme. Y más o menos se dice que tiene entre 100, 150 o 200 micrómetros de penetración hacia la dentina. Entonces, predentina y dentina, ¿no? Entonces, pues, aunque nosotros estemos haciendo o vayamos a hacer una cavidad clase 1 totalmente alejado de pulpa, con un importante grosor de tejido dentinario, el paciente puede estar sintiendo por la simple razón de que la predentina y la dentina están inervadas. No en todas las áreas, pero en algunas más que en otras, por ejemplo, en áreas de cuernos pulpares, y seguramente todos nos hemos dado cuenta de eso, porque tú a lo mejor puedes estar en una zona central y el paciente no ha distinguido que le molesta, pero cuando nos acercamos a una zona del cuerno pulpar, el paciente empieza a brincar, ¿no? Claro, si no está lo suficientemente anestesiado, ¿no? Pero bueno, a nivel clínico, este es el tejido pulpar que se regula de manera autosuficiente. Este es un tejido pulpar que además no ha provocado un dolor postoperatorio. Entonces, estos son nuestros garbanzos de libra. O sea, y tal cual, o sea, si es una endodoncia por una razón protésica, así la voy a diagnosticar, ¿no? Es una pulpa normal y mientras yo respete su biología, o sea, mientras yo sea bastante gentil al extirpar este tejido, sea gentil con los tejidos que lo rodean, pues vaya, todo el entorno y el postoperatorio del tratamiento debe de ser bastante amigable, ¿no? Después tenemos como primeros indicios de que la pulpa se pudiera inflamar y como nosotros lo pudiéramos detectar clínicamente, pues sería cuando el paciente nos dice que hay un tema como de sensibilidad, ¿no? Sobre todo al frío. Y esto es básicamente también entendiendo lo que ya platicábamos de la penetración de las fibras nerviosas, pero además obviamente estaríamos hablando de que aquí hay un factor o un tema, una situación en donde ya hay túbulos expuestos y entonces el estímulo va a empezar a ser constante, ¿no? A lo mejor la inflamación está estimulando o excitando a un primer grupo de fibras que se llaman A delta de una manera leve, muy superficial, pero que el paciente ya lo está detectando porque los tejidos, en los tejidos dentinarios, el hecho de estar sin la protección del esmalte, pues empieza a provocar cambios en el movimiento de fluidos, obviamente movimiento en el proceso y en el cuerpo del odontoblasto y posteriormente la excitación de fibras que están en esa capa, ¿no? O sea, plexo de Rashkow y esas fibras que logran entrar a la dentina. Y estas son algunas fotografías, también justo las acabo de revisar con mis alumnos que a lo mejor por ahí andan escuchándome. Y aquí este es un artículo ya viejito de este autor francés, Jean, pero las fotos me gustan mucho, la verdad es que tiene fotos muy bonitas y aquí justo vemos esa zona, ¿no? En donde en el caso en que tengamos túbulos expuestos, pues podemos desencadenar toda esa teoría hidrodinámica de hipersensibilidad dentinaria. Tiene también muchos años que se quiere relacionar al odontoblasto como una célula con un papel de transmisión nerviosa. Sin embargo, por ejemplo, autores como Ivery pues se quedaron en el intento porque no pudieron determinarlo a ciencia cierta, ¿no? Actualmente ya hay algunos estudios, estos son de los pocos primeros que hubo, hechos en Francia, en donde sí que se demuestra que el odontoblasto, claro que estando muy en cercanía con una fibra nerviosa, y hay entre esas dos estructuras moléculas neuroreguladoras que son clásicas en una sinapsis entre neurona y neurona.
Entonces, cada vez se sabe más de la importancia de la conexión del odontoblasto con las fibras nerviosas. Esto, por supuesto, no descarta la teoría hidrodinámica, sin embargo, la respalda, ¿no? La acaba soportando. Además de eso, también se han encontrado lo que están viendo ustedes aquí como subunidades alfa y beta. Hagan de cuenta que son como los canales de sodio que hay en las fibras nerviosas, en donde se lleva a cabo el intercambio iónico y justo en donde actúan los anestésicos. Bueno, pues esos mismos elementos se están encontrando también en el odontoblasto, cosa que le da también propiedades que lo hacen comportarse en algunas situaciones como una célula nerviosa, de comportamiento nervioso. Y bueno, en estos estadios, la verdad es que, ¿qué parte del tejido nervioso es el que nos ayuda? Pues estas fibras que son muy rápidas, que tienen mielina, es muy bueno a nivel tanto de biología como de diagnóstico, que estas fibras estén estimuladas. ¿Por qué? Porque su mismo comportamiento de ser rápidas por su cantidad de mielina, hacen que el paciente pueda distinguir exactamente cuál es el diente que le duele y a qué le duele, o sea, qué le desencadena la molestia, ¿no? Y miren, esta es otra literatura que igual si alguno de ustedes no ha revisado, la verdad es que es una literatura padrísima de uno de los grandes actuales en endodoncia, que es Domenico Ricucci, y que es de los que últimamente, estos últimos años, no sé, 10, 15 años probablemente, ha podido aportar, ayudar a mejorar el entendimiento, a entender la histología y la biología pulpar de una manera muchísimo más clara. Y esta literatura me gusta porque él básicamente trata de hacer como una relación entre, a ver, qué pasa con lo que está sucediendo en el tejido pulpar y lo que nosotros encontramos a nivel clínico, ¿no? O sea, qué tanto se parece el diagnóstico a nivel histológico con el diagnóstico a nivel clínico, o sea, el que yo hago con mi EndoEyes, con mi nieve carbónica o con el elemento que yo tenga para hacer mis pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, en este caso, es un diente que, bueno, pues ya ustedes están viendo ahí la razón de la extracción. Muchas de las piezas que nos muestra Ricucci con histología muy válida, acaban siendo terceros molares o premolares que van a ser extraídos para ortodoncia o por razones que, que se decida por parte del paciente, ¿no? Pero la verdad, como yo les comento, tiene información muy válida. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, él encuentra que en este diente que clínicamente se comporta como un diagnóstico de pulpitis reversible, es decir, solo si le pongo el frío, este paciente responde con algo de sensibilidad, si se lo quito, se le quita, no es una sensibilidad que permanece o no es un dolor que permanece, entonces clínicamente se diagnostica como tal. E histológicamente hay mucha similitud, o sea, es decir, por aquí inclusive hay zonas en donde ya hubo cierta cantidad de formación de otro tipo de dentina, pero a nivel más interno, pues lo vemos como muy normal, o sea, una inflamación muy a nivel superficial. Entonces, aquí, por ejemplo, la parte clínica acaba coincidiendo con la parte biológica o histológica del tejido pulpar. Este es otro que también me parece muy interesante. Fíjense bien cómo aquí, por ejemplo, se comporta también como una pulpitis reversible. O sea, es decir, yo le pongo el frío, responde muy rápido, pero en cuanto lo quito se quita la molestia. Solo con frío, el paciente siente molestia. Sin embargo, al evaluar esto histológicamente,
ya se ve un cuadro de irreversibilidad. Este cuadro de irreversibilidad, pues Ricucci nos lo marca muy bien, primero que nada, pues con estas zonas en donde ya el tejido está destruido, que es el que ven en el B, es como una necrosis por licuefacción, en donde literal el tejido se licúa, pero además en el C y en el D, él utiliza otra tinción que es modificación de Brown y Bren, que se llama Taylor, y aquí marca bacterias, o sea, vean cómo ya hay un ingreso bacteriano importantísimo, inclusive hasta dentina reparativa. O sea, esa pulpa ya tiene rato que detectó que hay un agente que la quiere afectar, la quiere invadir, y entonces se trató de proteger con dentina reparativa y aún así como el agente etiológico no se removió, pues obviamente las bacterias siguen entrando, ¿no? Y entonces los procesos, la biología dentro del tejido pulpar empieza a ser cada vez como más compleja, ¿no? Cada vez a tener más cambios en diferentes estadios. Obviamente la primer respuesta de defensa de la pulpa a la caries, pues va a ser formar dentina esclerótica, cosa que todavía hacen los odontoblastos vivos. Pero una vez que el odontoblasto muere porque no se quita el agente etiológico, pues son esas mesenquimatosas indiferenciadas que van a poder empezar a comportarse como un odontoblastoide, ¿no? Claro que estamos hablando de que el tejido que está por debajo es un tejido organizado. Entonces, esas células les lleva algo de tiempo, pero si finalmente pueden empezar a comportarse como un odontoblastoide y secretar una matriz, aunque no sea de la mejor calidad, pues lo empiezan a hacer y es como una barrera extra de protección para el tejido pulpar. Ahora, ¿qué sucede si los factores se siguen agregando, ¿no? Los factores que empiezan a modificar y a seguir dañando al tejido pulpar. Bueno, pues lo que sucede es que, como yo les comentaba, todos esos sistemas que vimos que hay en una pulpa normal empiezan a sufrir cambios. Y entonces, probablemente, no necesariamente el paciente nos diga que le duele, pero sí que están existiendo todos esos cambios a ese nivel. Y esta es una definición que existe desde hace mucho por autores que han sido, que han marcado pautas, ¿no? En la endodoncia como Seltzer y Bender, y que la llamaban como una pulpitis indolora sin establecerla dentro de un diagnóstico. Hoy, afortunadamente, el consenso de la americana lo tiene incluido dentro de los diagnósticos como pulpitis irreversible asintomática. Y entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues que el tejido pulpar se fue adaptando a un proceso patológico. Obviamente hubo una muerte de odontoblastos mismos que, como yo les comentaba, si tienen tiempo y las bacterias que están invadiendo tejidos duros no son tan virulentas, pues la pulpa puede formar dentina reparativa gracias a las mesenquimatosas indiferenciadas. Pero si no les da tiempo, pues obviamente la invasión es rápida y muchas veces el paciente ni cuenta se da. Entonces, esto es un proceso de adaptación. Muchas veces ocurre, obviamente, como yo les comentaba, con bacterias que no son tan agresivas y que dan tiempo a que el tejido se vaya adaptando a una expansión tanto de bacterias como de inflamación. Y aquí también estaríamos diciendo que pues en pulpa tampoco se están produciendo la cantidad de mediadores químicos necesarios para aumentar el potencial de acción de las fibras nerviosas y mandar el mensaje al cerebro de que pues algo me está provocando daño en mi cuerpo, ¿no? De que el diente está siendo afectado por microorganismos, ¿no? Me voy a brincar esto porque es más clínico que biológico. Bueno, ¿cuáles serían los cambios más importantes a nivel biológico en esa pulpa cuando ya el factor etiológico sí ya está tomando un nivel importante en el tejido pulpar? Bueno, los cambios más importantes obviamente ocurren a nivel de vasculatura.
Y lo más importante aquí, pues, es que la vasculatura empieza a aumentar de tamaño por vasodilatación, empieza a sacar líquido de los vasos sanguíneos, que sería por aumento de permeabilidad vascular, y obviamente el resultado de eso sería edema. Y acuérdense que no hay lugar para que todo eso ocurra dentro del tejido pulpar. Todo eso además también empieza a provocar cambios importantes a nivel de tejido nervioso, por supuesto, ¿no? Y entonces, miren, esta es otra foto sacada del mismo perfil de Styling Endodontics. Este es de Sergio Nicola, que la verdad es que, o sea, obviamente esta foto es súper artística, pero todas sus fotografías son totalmente impresionantes. Es admirable este cuate para el tema de la fotografía. Y bueno, pues vean cómo aquí está iniciado el acceso, obviamente se quitó techo pulpar, y vean cómo alcanzamos a ver toda esa red vascular. Claro que aquí no distinguimos qué es vénula, pero vean como sí distinguimos que hay unos gruesos, otros chiquitos, que acaban formando como muchas redes. Vean cómo arriba del lado izquierdo ya hay una zona de hemorragia importante, pero en toda la cámara hay varias zonas de hemorragia en donde pues ya hubo también extravasación, condensación de las células, etcétera, ¿no? Y el mismo grupo de Takahashi que platicamos, con su misma metodología, provocaron inflamación y volvieron a hacer como la impresión con resinas para ver cómo se veían los vasos si estaban inflamados. Entonces, bueno, aquí no vemos tanto cambio, pero en la imagen del centro, vean cómo vemos el tronco como de todos los vasos como completos, y vean hasta arriba, en la parte de los cuernos pulpares, cómo la resina se salió por todos lados. Eso es porque los vasos estaban con permeabilidad aumentada. Y en la foto del lado derecho, se agarró a un vaso que está como a la mitad, y las células que ven ahí como pegadas en las paredes de los vasos, pues son los neutrófilos polimorfonucleares que pues están en su proceso de querer salir del vaso sanguíneo para poder atacar a la gente que lo está dañando, ¿no? Y bueno, estas son fotos que me compartió en algún momento el doctor Alejandro Podolsky, y que ahora que estuve preparando esta charla, dije, ¿dónde tengo esas imágenes que ahorita las necesito tanto? Entonces lo anduve molestando hasta que por fin me las mandó, porque pues también, ¿no? O sea, nos dan mucha información. Vean cómo inclusive la parte de la cámara pulpar, que es la que está del lado derecho, vean cómo se ve como un poco calcificada, pero vean todos los vasos que están ya con dilatación, con hiperemia, con extravasación. Entonces, vean toda la información que podemos sacar cuando la casualidad, nuestra paciencia, nuestra habilidad, nuestro talento nos permite remover esa pulpa y poderla ver clínicamente, y si podemos tomar fotografía, pues mucho mejor, ¿no? Aquí, por ejemplo, a nivel nervioso, ya no solo estarían interviniendo fibras A delta, así, aquí también ya tendríamos la intervención de las fibras C, y esas sí que nos dan en la torre a nivel de diagnóstico, porque cuando una fibra C está estimulada, pues muchas veces el paciente ya no nos sabe decir cuál es el diente que las molesta. ¿Por qué? Pues porque una fibra C es la responsable de provocar dolor referido, o sea, que el dolor, entonces el paciente que nos dice es que me empezó a doler uno de abajo, ahorita me duelen también varios de arriba, me ha dolido el oído, me duele la cabeza, me duelen los de adelante, y entonces, vaya, ya no sabemos ni por dónde, ¿no? Y son realmente retos para nuestro diagnóstico, porque además el paciente ya nos dice, bueno, pues el frío antes me provocaba dolor, ahora no, ahora lo que no tolero son cosas calientes. Y eso es porque las fibras C reaccionan o se estimulan con calor, pero aparte están en la parte más central del diente. Entonces, cuando un paciente nos dice que ya experimenta dolor con calor, es porque la inflamación está hasta las zonas más profundas del diente.
Y entonces la única solución es que hay que remover ese tejido pulpar. Por supuesto que aquí sigue habiendo producción de neuropéptidos, pero aquí ya la cantidad de neuropéptidos es industrial. O sea, ya hay mucha sustancia P y mucho CGRP. Entonces, el efecto de esos neuropéptidos es básicamente en dos sistemas. Uno es el vascular y le provoca más vasodilatación, más aumento de permeabilidad vascular, más edema, pero el otro es el mismo sistema que lo produce, que es el nervioso. Entonces, una vez que un neuropéptido toca a otra fibra nerviosa, le da la orden para que ese tejido crezca o se arborice o germine, cualquiera de esos tres sinónimos. Y entonces el tejido está crecido. Vean en la imagen de abajo, es un cuerno pulpar en donde ya el tejido nervioso está arborizado. O sea, este es el paciente que no puede ya ni abrir la boca porque le duele. Ya no puede pasarse la lengua porque le molesta el simple hecho de pasar la lengua por ese diente. Aquí no tengo que ser inclusive tan exigente con mis pruebas porque es muy fácil distinguir cuál es el diente problema. Generalmente ya tengo un diagnóstico periapical involucrado, pero esto es lo que biológicamente está sucediendo en una pulpa inflamada, no solo a nivel interno dental, sino también a nivel periapical. Vean cómo a nivel periapical en la imagen de blanco y negro, todas las fibras nerviosas, que son esos hilitos negros que están viendo, está totalmente arborizado. Y si ustedes quieren una literatura, así como la de vasculatura, que solo hable de nervios en pulpa, esta es la literatura, también es del Endodontic Topics, y también si les cuesta trabajo conseguirla, nada más me escriben. Ahora, ¿qué sucede si el paciente nos dice, bueno, se me está calmando con el frío la molestia? Aquí lo que el frío hace es básicamente dos cosas. Una es provoca vasoconstricción y entonces el lugar que ocupaban algunos vasos que estaban ya muy inflamados, muy dilatados, ahora se disminuye, ¿ok? Y otra cosa es que esa misma vasoconstricción provoca que haya menos disponibilidad de oxígeno para que una fibra nerviosa pueda seguir disparando. Entonces tiene un efecto como entumecedor. Con frío, la mitocondria no produce el ATP necesario para que la fibra nerviosa siga disparando y el paciente se le calma un poco la molestia con el frío. Muchas veces aquí todo lo que hay dentro de los vasos sanguíneos está con tanto movimiento y tan acelerado que los medicamentos obviamente aquí ya no hacen efecto, ¿no? Entonces, inclusive aquí el paciente muchas veces nos puede decir, me estoy tomando toda la farmacia y ya no se me quita el dolor. Y precisamente acuérdense que el medicamento llega por vía sistémica. Entonces, si dentro del diente, que es donde el medicamento tiene sus receptores, principalmente la sangre se está moviendo de una manera muy acelerada, pues difícilmente el medicamento va a llegar a esta zona. Y entonces yo lo que les digo a mis alumnos es cuando ustedes hacen un acceso y se encuentran con esto, dejen que la inflamación drene. Esto es muy bueno. O sea, hay casos en donde abrimos el diente y queremos cohibir la hemorragia luego, y en lo que volteamos por una torundita, ya tenemos todo el dique lleno de sangre. Y a veces puede ser hasta imponente, ¿no? O sea, que ocurra esto, pero es muy bueno. Es algo que va a mejorar la sintomatología del paciente de una manera importante, porque literal, todo lo que no tenía espacio y que está ocurriendo a nivel vascular y nervioso, el hecho de que drene y se descongestione es muy bueno. Hasta aquí no estamos hablando de ninguna manera de infección. Todo esto es la biología de la inflamación pulpar. Y regresemos a esta literatura de Ricucci, en donde él sigue viendo, ¿no?, otros diagnósticos histológicos con los clínicos. Aquí, por ejemplo, este tercer molar con las pruebas se comporta clínicamente como una pulpitis irreversible.
Y a nivel de diagnóstico, ¿qué es lo que vemos? Bueno, miren, en la imagen C, fíjense bien cómo prácticamente la mitad de la cámara está pues ya en franca necrosis, es decir, ya todo esto que ustedes ven vacío es una necrosis por licuefacción, pero vean en la D, hay una gran cantidad de células que se ve como condensadas, obviamente con este aumento no podemos decir esta célula es esta es otra, pero es obvio, o sea, toda esta condensación de células no puede ser más que una invasión masiva de polimorfonucleares, pues que obviamente que están tratando de detener esa invasión de microorganismos, ¿no? Y justo es esto que vemos ya en el aumento, ¿no? Estos son polimorfonucleares y lo que está como más en moradito, pues es lo que se tiñe con bacterias con la tinción de Taylor. Aquí la histología coincide con lo que nosotros tenemos clínicamente, pero miren este es un 15 con dolor severo, espontáneo, o sea, ya todo el tiempo el paciente tiene el dolor, se confirma con pruebas que es una pulpitis irreversible y cuando se hace la histología, vean la gran protección que hay en el B y en el C de dentina reparativa. O sea, esta pulpa, yo creo que al inicio no tuvo bacterias tan agresivas, entonces le dio tiempo de protegerse. Y aun cuando el tejido nervioso está haciendo de las suyas y está dando sintomatología, el tejido pulpar está muy sano. O sea, estas son las pulpas que a lo mejor es válido que aunque hagas una comunicación pulpar, pudiéramos hacer un recubrimiento y restaurar adecuadamente el diente y tan. Y se va a comportar de una manera muy, muy buena, muy normal, muy biológica. Sin embargo, pues nosotros clínicamente no podemos saber, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, de hecho, al final les voy a poner algunas conclusiones de Ricucci, una en particular muy importante, pero ven aquí cómo la imagen inclusive nos dice, pues es que aquí tengo que hacer endodoncia, ¿no? Y vean, la histología es sorprendente, ¿no? Este es otro caso en donde sí hubo coincidencia también, pero vean cómo en una zona en donde la caries no era tan profunda, el avance bacteriano no era tan profundo, vean cómo el tejido está pues normal, ¿no? También le pone Brownie Brain, inclusive no ve tanto avance microbiano. Pero en otra zona, o sea, siguiendo, se sigue haciendo los cortes y en otra zona ya empieza a ver estas zonas en la C de licuefacción. Obviamente vean cómo el ingreso bacteriano ya en esa zona del diente ya es muy avanzada y en el D ni qué decir. O sea, en el D ya está prácticamente las bacterias atravesaron dentina secundaria, predentina, dentina reparativa, toda la que se encontró y ya están en cámara pulpar, prácticamente ocupando la mitad de este tejido pulpar. Y aquí, pues obviamente se requiere remover este tejido pulpar, sin embargo, probablemente tenga ahí como raras las respuestas a mis pruebas de vitalidad, ¿no? Porque la mitad del tejido está necrótico, la otra mitad pulpar, la otra mitad está vital. Probablemente si yo soy muy observador al hacer mis accesos, me voy a dar cuenta de que una parte no sangró y otra parte es un sangradero impresionante, ¿no? Y bueno, pues esta es por este dato a nivel biológico, ¿no? ¿Cómo se le va acabando la biología al tejido pulpar? Y estas, pues, ya serían las últimas diapositivas. Pues básicamente de esta manera, o sea, cuando las bacterias logran entrar al tejido pulpar y los elementos de defensa que hay en pulpa, principalmente de forma aguda, células polimorfonucleares, empiezan a tratar de limpiar y de fagocitar esas bacterias, es que ocurre la destrucción del tejido pulpar. ¿Por qué? Pues porque los polimorfonucleares no tienen tiempo de vida suficiente. Es decir, el tiempo que tardan en salir del vaso sanguíneo y llegar por quimiotaxis a fagocitar a una bacteria es el suficiente para que una vez que tengan a la bacteria adentro se mueran.
Y entonces, muerto el neutrófilo con la bacteria dentro, pues ahora no solo tengo las toxinas de la bacteria, sino tengo las toxinas del neutrófilo para matar a la bacteria, y que ninguna de esos dos tipos de toxinas distingue si el tejido de abajo es bueno o es sano. Y entonces lo empiezan también a degradar, y así es como empieza a ocurrir una necrosis por licuefacción completa del tejido pulpar, hasta que tenemos prácticamente una necrosis pulpar completa. Por supuesto que esto conlleva a que empiecen los efectos a nivel periapical, que no es el tema de hoy, porque el tema de hoy solo es biología pulpar, pero pues definitivamente cuando esa biología pulpar se ve mermada, pues tiene su repercusión directa a nivel de tejidos periapicales. Es decir, nuestro organismo tiene los elementos suficientes para detectar que dentro del diente está habiendo problemas, que dentro del diente hay algo que nos pueda dañar. Y entonces, lo primero que sucede en tejidos periapicales es que las primeras células que son estimuladas son los osteoclastos. ¿Por qué? Porque aquí lo más importante es que el hueso no se infecte. Y entonces lo primero que se tiene que hacer es que el hueso se aleje de la fuente que lo está irritando. Y lo segundo es poner ahí células ricas, un tejido rico en células de defensa para detener a las bacterias dentro del conducto. Y de ahí, pues que se formen los diferentes tipos de lesiones periapicales, como son granulomas, quistes, que de ahí pues también tenemos mucho tema de qué hablar, porque bueno, ya hay también mucha información, que también Ricucci es de los autores que han podido actualizar de una manera muy didáctica este tema. Pero bueno, esa sería la repercusión a nivel periapical, de que se pierda en general la biología de la pulpa de una manera patológica. Y fíjense bien, o sea, estas son algunas conclusiones que hace Ricucci en ese artículo que les compartí. Y bueno, pues él sigue comentando que bueno, hay todavía puede haber discrepancia entre lo que está pasando a nivel histológico, biológico, y lo que nosotros vivimos a nivel clínico. Entonces, por lo tanto, debemos de no solo conocer bien estos tejidos en su forma sana, sino que eso nos va a ayudar a entender cómo está ese tejido cuando está enfermo, y por supuesto poder mejorar nuestras técnicas de diagnóstico para poder mejorar nuestros planes de tratamiento y el pronóstico de esos dientes de nuestros pacientes. Entonces, bueno, obviamente que esa sería mi conclusión más importante, no dejar de actualizar. No sé que ahorita hay muchos otros temas a nivel técnico, clínico, que son muy importantes, ¿no? O sea, tantos cambios que ha habido a nivel de instrumentación, obturación, CBCT, técnicas quirúrgicas. Vaya, la lista yo creo que es infinita. Sin embargo, pues simplemente los quiero invitar a que no dejemos por ahí de revisar nuestras bases, ¿no? Nuestro origen como endodoncistas. Siempre se aprenden cosas nuevas, y en caso de que pensemos que ya lo sabíamos, pues simplemente refrescamos el conocimiento. Pues muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo, como les dije, por si les gustaría que les comparta algo de literatura, y no sé si vaya sesión de preguntas. Sí, claro que sí, doctora. Tenemos algunas preguntas, algunos comentarios, y bueno, pues vamos a regresar a cuadro. Ahí estamos, muchísimas gracias. Tenemos algunos saludos desde varias partes de México, de Latinoamérica. Está gente conectada en Puerto Vallarta, en Perú, en Puebla. También muy buenos comentarios acerca de las explicaciones y los videos que ha puesto. Muchísimas gracias. De Morelia, desde San Pedro Cholula, Colombia. Muchísimas gracias. Vámonos con las preguntas. Nos dicen, ¿qué acción tiene MTA y el hidróxido de calcio químicamente puro sobre la pulpa?
Mira, de hecho de eso también hay literatura muy padre. En realidad, de los materiales que se ha visto que mejor se comportan a nivel de de formación de una barrera de tejido duro por debajo de él, pues es el MTA. Obviamente ahorita ya también hay mucho de MTA con biodentín, no solo MTA con hidróxido, porque de hecho, pues el hidróxido, una vez que surge el MTA, para ciertos propósitos, pues obviamente fue opacado, ¿no? Entonces, me parece que es muy buen material, pero depende mucho de la selección de tu caso. O sea, en muchas ocasiones con los alumnos o en el consultorio, por ejemplo, en algún paciente que todavía no tenga cierre apical y podamos hacer una pulpotomía larga para provocar un proceso de apicogénesis, colocamos MTA con la intención de que se termine, o sea, el tejido pulpar que queda en la raíz termine de formar la raíz, ¿no? Y que se termine adecuadamente el depósito de dentina en las paredes, etcétera. El problema es que esa barrera de tejido duro, aunque sea de muy buena calidad, pues puede continuarse, ¿no? O sea, el problema es que tú después quieras realizar un tratamiento de endodoncia y esté totalmente obliterada no solo la cámara, sino el conducto. Entonces, es de los mejores medicamentos a nivel biológico, pero bueno, hay que seleccionar el caso. Muchísimas gracias. Te nos dicen cuál es la diferencia entre una pulpa en niños versus adultos. Pues obviamente está como más abierta todo el sistema vascular y nervioso, aunque no completamente maduro. O sea, por ejemplo, tú haces una prueba de vitalidad en un diente con ápice inmaduro y es una pulpa que puede ser que no te responda, porque el tejido nervioso todavía no acaba de madurar hasta la parte coronal y el plexo de Rashkow todavía no esté formado en esa zona. Entonces, puede ser que se comporte diferente. Pero en realidad los elementos celulares, vasculares, nerviosos son los mismos, ¿eh? O sea, tienen el mismo origen, entonces los elementos son los mismos. Perfecto, muchas gracias. También nos dicen, cuando el paciente es de edad avanzada, pierden la sensibilidad dental. ¿A qué se debe esto? ¿A que el tejido del diente se hace más grueso o el nervio va perdiendo sensibilidad por la edad? Más bien, más que pierda sensibilidad, el tejido nervioso está menos, pierde como condensación en la zona coronal, o sea, está menos ramificado. Esa es una. Y otra es que en un paciente de edad avanzada, pues ya toda la historia de la masticación de ese diente ya formó una capa de dentina pues esclerótica, que es como dentina peritubular que se forma, por ejemplo, cuando hay caries se acelera ese proceso, pero en un paciente de edad avanzada, pues todos sus 70 años o desde que el diente permanente está en oclusión, se está formando dentina esclerótica o peritubular. Y entonces el tejido pulpar está más protegido por tipo de dentina que es más cerrada. De hecho, o sea, para nosotros no es lo mismo instrumentar un conducto de una persona de 25 años a uno de, por ejemplo, 70. O sea, esa dentina es mucho más duro y por esa razón. Muchas gracias. Dicen, ¿qué opina usted en colocar una torunda embebida de prednisolona para calmar y desvitalizar el tejido pulpar? Mm, o sea, más que desvitalizarlo, o sea, ahí el corticoide lo que hace pues es actuar en sus receptores, ¿no? Que sería, o sea, disminuyendo la cantidad de prostaglandinas. O sea, teóricamente suena bien, yo la verdad es que no lo utilizo. O sea,
me voy más yo por mis decisiones clínicas, vaya, abrir, dejar que drene, dejo que sangre, todo lo que tenga que sangrar. Si yo no tengo tiempo de entrar a conductos, ni me acelero. O sea, simplemente, inclusive prefiero poner una torunda con olor a eugenol, con olor, o sea, me refiero a súper exprimida, porque si tú quieres un efecto como anestésico, ahí el eugenol, o sea, no hay sustancia más tóxica para el tejido nervioso que el eugenol. Y justo si tú lo pones en contacto con ese tejido pulpar que estaba muy inflamado neurogénicamente, por lo menos a las fibras más superficiales las va a quemar. Entonces, yo, por ejemplo, lo que hago, no vengo de una escuela en donde como que se utilizaba eso como un método, ¿no? La prednisolona. O sea, más bien, cuando solo nos daba tiempo de hacer pulpotomía, colocábamos una torunda, les digo, con el vaporcito del eugenol y la curación temporal. Claro que es un paciente que vas a ver en un día o 2 días después para remover en su totalidad el tejido, ¿no? Pero bueno, teóricamente suena bien. Yo la verdad es que no me voy tanto por utilizar ese tipo de fármacos. Muchas gracias. También nos comentan si es válido en la actualidad la pulpotomía. Sí, claro. O sea, la pulpotomía, bueno, no sé cómo a qué vaya dirigida la pregunta, pero la pulpotomía sigue siendo un procedimiento válido cuando tenemos a un paciente de urgencia y no nos da tiempo de hacer más. O sea, yo le digo a los alumnos, a ver, si tú no vas a poder instrumentar ese tejido, ese conducto, por lo menos a una lima número 25, no entres ni con una 10, porque ese tejido está hiperalgésico. O sea, ese tejido está súper inflamado, es una herida abierta. Entonces, si tú entras con la 10 y nomás ahí vacilas con el tejido, lo vas a dejar peor. Entonces, descongestiónalo, no tienes tiempo ni entres. Y mi opción sería justo hacer una pulpotomía, tratar de cohibir el sangrado y darle cita al paciente un día, 2 días después. Uh-huh. Muchas gracias. También ahí es válido la anacorénesis. ¿Ha tenido alguna experiencia en algún caso? No, bueno, la anacoresis, o sea, fue como un término que fue muy usado, 70s, 80s. Hay una serie de artículos de un autor que se llama Delibanis, que prácticamente esa literatura pues descartó que existiera anacoresis, ¿no? Que bueno, pues o sea, se refiere a que un problema de infección en torrente sanguíneo pueda provocar contaminación también o infección dentro del tejido pulpar. Y aquí prácticamente está descartado. Muchas gracias. ¿Qué opina de la utilización de hipoclorito al 5% para irrigación? Pues me encanta. Yo de hecho lo uso o sea, como viene en el recipiente, que en teoría es al 525, trato de tenerlo en un lugar fresco y pues para que conserve sus propiedades, ¿no? Yo no lo diluyo a menos que vea yo un caso que está perforado, o que tenga yo alguna limitante para utilizarlo, solo en esos casos, pero de rutina es la solución que utilizo para irrigar. Obviamente está obligado a utilizar agujas de perforación lateral para que tengas seguridad en el manejo de la aguja con el irrigante, tejidos periapicales, etcétera. Pero bueno, también es muy válido utilizarlo al 1, al 2.6, al 5.25. O sea, hay literatura que defiende cada uno de los porcentajes del hipoclorito. En general, el hipoclorito, pues es hoy por hoy el irrigante
del estándar de oro en endodoncia, ¿no? Lo sigue siendo. Excelente, muchísimas gracias. ¿Por qué una pulpa dental reacciona al calor y no al frío? ¿Es reversible esa situación? No, no es reversible. Lo que platicábamos es que una vez que al paciente le molestan las cosas calientes, es porque se estimulan las fibras C. Y las fibras C están en la parte del núcleo de la pulpa, o sea, en la parte más interna. Entonces, puede ser que el paciente tenga episodios de mucho dolor o que el calor se lo provoque y de repente ceda el dolor y otra vez cuando le vuelva a doler, le va a doler súper fuerte, pero el hecho de que al paciente ya le haya dolido con calor, eso quiere decir que esa pulpa debe de ser removida. No va a revertir. Muchas gracias. ¿Cómo considera el formocresol? Pues no es un químico que yo maneje, la verdad. Prácticamente no veo niños, o sea, cuando veo ya es con dentición permanente y por algún tratamiento de apicogénesis o apicoformación, pero no utilizo el formocresol. Lo que he leído, porque de hecho en el Journal de Endodoncia, no me acuerdo en qué año, pero hubo un año en donde hay un compendio de pediatría, endodoncia, y y es todo un journal prácticamente hablando de formocresol. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, ya se criticaba el uso de estos químicos, inclusive se proponía la opción de utilizar MTA en vez de formocresol. La verdad es que actualmente yo no he revisado literatura de eso, pero no es un químico que yo utilice, entonces no te puedo dar. Vaya, obviamente es un químico que es volátil, ¿no? Y todo lo volátil no solo se queda en donde lo colocas, sino se pudiera encontrar en algunos otros sitios. Muchas gracias, sí. Gracias, siguen los comentarios, las buenas preguntas bueno, pues ahí siguen los comentarios desde Mérida, muchísimas gracias, desde Tamaulipas, gracias por las preguntas, gracias por las respuestas también. Sí, gracias. Y bueno, pues no sé si quisiera ir cerrando con algo, doctora, para despedirnos esta tarde. No, pues espero que lo hayan disfrutado tanto como yo prepararla. La verdad es que todo lo que implique para mí realizar material, volverlo a entender, pegar una imagen para explicar algo, pues para mí todo eso está lleno de aprendizaje. Espero que lo hayan entendido, que haya sido clara, que les sirva para algo clínicamente, porque, bueno, pues también es uno de los objetivos de que revisemos estos temas, ¿no? De que, pues, nos aporten algo a nuestra experiencia clínica. Y, pues, nada, muchas gracias nuevamente al colegio, al Colegio de Endodoncistas Militares por haberme invitado. Fue un gusto enorme haber estado con ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, pues agradecemos al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares. Ahí estamos en pantalla. Muchísimas gracias. Con el reconocimiento que otorga a la doctora Elisa Betancourt Lozano por su participación en esta ponencia en la sesión científica en línea realizada el 28 de mayo de 2021 con el tema biología pulpar. Igual estamos poniendo el de sesiones online. Muchísimas gracias. Y bueno, pues también están preguntando acerca de la grabación, entonces, bueno, pues los invitamos que nos sigan, ahí están al pendiente, que estén estamos en todas las redes sociales, suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido y síganos con el hashtag sesiones Portal Odontólogos. Ahí están conectados, está el doctor Norberto Brum también mandando mensajes y bueno, pues un saludo a todos. Manda aplausos. Fue una interesantísima conferencia. Muchísimas gracias. Es viernes.
comenten, compartan. El fin de semana pueden todavía ver más videos, más sesiones online para que estén súper preparados y súper capacitados. Gracias por compartir con todos nosotros, con todos ustedes y nos vemos a la próxima.